Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra y Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Continuando con esta reflexión del libro del Génesis en la primera lectura, esta época de los patriarcas, donde Dios hace alianza con Abraham para hacerlo de él un gran pueblo, y ante la circunstancia del mismo Abraham, siendo un anciano, junto con su esposa Sarai, o que ahora es Sara, y que Dios le promete que será el gran padre de una gran nación, cuenta las estrellas, así será de grande tu descendencia y las arenas del mar. Entraría un poquito como esa inquietud de Abraham: ¿y cómo va a ser esto? ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara a sus 90 dar a luz. Y esta reflexión que se da en el libro del Génesis revela ante todo pues lo que es muy importante, la alianza que hace Dios con Abraham. La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos tus hijos varones serán circuncidados. Un tema que no se predica porque parece que ya pasó de moda. Obviamente esto es cuestión para los judíos, para los católicos cristianos, pues ciertamente esto ya es como del pasado. Situación que no se predica muchas veces porque parecería como algo incómodo en las circunstancias de lo que implica pues ese pacto de la circuncisión, y que parecería como que nada más le atañe al varón, y dónde queda la mujer dentro de esta alianza, y ciertas situaciones de prejuicios. Sin embargo, hay una esencia muy significativa de esto, de lo que, por qué Abraham, siendo anciano, siendo un hombre ya mayor, aún así, pues viene ese aspecto de que tendría que ser descendiente su hijo de su esposa, y no con el hijo que tuvo con su esclava Agar, y que nació de esa relación Ismael, ¿verdad? Que pues era hijo de una esclava. Y ciertamente Dios no abandona también a este hijo de Abraham y lo hace gran descendiente de una gran nación. Y de ahí el aspecto del Islam. Los del Islam ponen como padre también a Abraham, y sobre todo porque su hijo Ismael pues es esa religión que conocemos muy marcada del Oriente, el Islam, ¿verdad? Todo ese aspecto. Pero la línea de salvación está en que va a ser pues Isaac, el hijo de Abraham, que significa hijo de la risa. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior, y por eso he ahí el nombre de Isaac, hijo de la risa, como diciendo esto pues no puede suceder, es algo imposible, para Dios todo es posible. Y decía el aspecto de esa alianza de la circuncisión tiene un sentido de pertenencia, el hecho de que en el pueblo de Dios el hombre no puede estar solo, y así es la situación del
el libro del Génesis, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien semejante a él, la mujer. Pues la actitud del hombre y la mujer es un aspecto relacional, donde ahí está presente Dios, y el sentido de la circuncisión tiene un sentido de pertenencia, porque así como se incomoda muchas veces que en una familia la cabeza es el hombre, no está en el sentido de que es el que manda, el que se le debe cumplir los caprichos, el que hay que tratarlo como rey. No. En ese sentido no se habla el sentido de la cabeza, sino más bien en el sentido de pertenencia. El padre tiene la responsabilidad de ser aquel que pertenece a una familia, y por lo tanto hay ahí como se han hecho unos grandes estudios en un sentido teológico, cuando el jefe de familia, el padre de familia, vive su fe. Un gran porcentaje de la prole, sea de una comunidad, pues vive su fe, porque da una enseñanza a los hijos, transmite verdaderamente valores, principios, y es una esencia de, pues, que mi padre me lo enseñó. Y muchas veces en la relación con la mamá, pues se nota que es un poco más bajo el índice de seguimiento en la fe, porque es muy común que el padre diga, yo no voy a misa. Es muy común en la experiencia que el aspecto de los hombres no participen mucho en los movimientos religiosos, apostólicos. Siempre la iglesia está llena de mujeres, porque los hombres brillan por su ausencia, por muchos pretextos, el trabajo, muchas otras cosas. Y el pueblo de Israel ahí está, en el sentido que el hombre, cuando vive su fe y eso transmite, es una gran garantía que también la prole, los hijos, vivan una fe más comprometida, no porque la fe de la mamá no sirva, pero es en ese sentido la autoridad, aquel que transmite eso, no porque la mamá no tenga autoridad, sino porque realmente da una cabeza. Y por eso en ese sentido está la cabeza de un papá, el modelo, el buen ejemplo, la actitud de procurar el bienestar de su familia. Si el sentido de la circuncisión, que es algo muy propio y muy íntimo para el ser humano en el sentido de viril, del varón, en donde en eso se da la potencialidad de transmitir vida, y no nada más para ser hombre, porque soy bien macho y tengo muchos, y a mí póngame cualquier, si no es gallo, si no es ¿cómo se llama? Cualquier otra situación, ¿verdad? En esa no está la virilidad, sino está en la capacidad de transmitir vida en algo muy sagrado, en donde participa Dios. Por eso Dios le dice, esa es mi alianza. Todo varón será circuncidado, porque Dios se participa en el gran don del misterio de la vida, que no se da más que en otra situación de un sentido de fecundidad en amor, no en un aspecto meramente biológico, y en donde un hombre no es hombre porque tiene muchas mujeres, porque tiene muchas relaciones, porque aguanta mucho y porque se siente muy... Esa es la peor tontería de un hombre, cuando aún todavía ya cascarrabia, viejito, rabo verde, se siente que todavía, por favor, en eso no está la virilidad y la capacidad de una hombría. Y yo creo que ahí te ha dicho que tampoco una mujer se siente en el orgullo de decir, es que el hombre es bien macho. No, en ese sentido, no siento que una mujer se sienta halagada porque tiene un macho y bien macho. Y por eso esas desventajas que se viven en nuestra sociedad, porque creer que el sentido del placer, pues desgraciadamente solamente se queda en un aspecto biológico, cuando realmente en este sentido de la alianza está lo más profundo de transmitir vida, en donde en un sentido de placer consagrado, en el sentido de concebir en amor, pues
pues ahí está verdaderamente el gran sentido de esta alianza. Por eso cuando se concibe el amor, pues ese es el verdadero sentido. Y bien decía el padre Chinchachón, el padre Descanse, que muchas veces decía, el verdadero amor se hace entre tres. Oiga, padre, no sea usted perverso. A ver, entre tres es hombre, mujer y la bendición de Dios. Si realmente el aspecto más íntimo y profundo no es una actitud cochina, no es una actitud fea, no es un instinto lo que hizo Dios en el hombre, es una actitud de fecundidad y de transmisión. Y por eso estas predicaciones de hablar, pues como que dicen, pues es que eso, ¿qué tiene que ver? Mucho, que es un sentido también de amor. Y por eso cuando uno deja entrar a Dios en lo más íntimo, y por eso nos dice, porque uno dice en la intimidad cubrir sus partes nobles, bueno, otros se cubren pero sus vergüenzas, pero en un sentido cubrir partes nobles es algo delicado, es algo que debe de tratarse con decoro, que debe de tratarse con castidad y pureza, que debe de tratarse con un sentido de amor. Y no pensemos que el amor es puro sentimiento y luego el amor es puro carnal. ¿Quién ha hecho eso? Ver que verdaderamente el amor es pura carnalidad. Y eso es una situación donde uno comprende pues, el verdadero sentido de un amor consagrado. Y esto es lo que hace verdaderamente Dios. Te bendeciré a ti y a ella y te dará un hijo y yo lo bendeciré. Por eso cumple Dios su promesa. Y Abraham, ante su duda, pues él es padre de una gran nación, pero no era en relación de puros hijos biológicos, sino puros hijos engendrados en la fe. Y es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y Dios le hizo padre de una gran nación, de un gran pueblo. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo para nosotros como origen de nuestra fe, pues de un pueblo que pues es el pueblo judío, donde nació nuestro Señor y donde de alguna manera somos el pueblo de Dios llamado Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Olvidamos, amigos, que comprendamos el sentido de pureza y que el sentido de la circuncisión pues tiene ese sentido de ser pertenencia a una fe. Un padre cuando es perteneciente a una familia y no nada más es el macho aquí, no es un padre que pertenece a su familia. Oye, eres un mandilón, yo me voy a mi casa con mi familia. Oye, es que yo amo a mi esposa y no ando de picos pardos. Yo amo a mis hijos y yo les enseño los valores. Pues esa es una cabeza de un padre que mucho se necesita en una sociedad como la nuestra. Quitemos ya la mentalidad del machismo, en por qué existe tanta tontería del feminicidio, por la falta que acá en el coco se llama enfermedad, y nada más, en vez de pensar por esto, piensan por un instinto que no nada más lo lleva más que a creer ser un animal. Y por eso el ser humano no es carne, el ser humano es también inteligencia, espíritu y amor, que se manifiesta en la materialidad, pero que es consagrada y que en ese sentido es pura. Y por eso la circuncisión es pertenencia también desde lo más íntimo de tu ser. Tus partes nobles las tratas con decoro, tus partes íntimas no estás exhibiendo, tu parte muy importante de tu interior, de tu corazón, no tan fácil abres tu corazón a cualquier persona. Y eso es lo que también expresa el único que conoce nuestro corazón, que es Dios, el único que nos conoce cómo nos creó, pues Él. Y por eso nos creó hombre y mujer. Y ahora por eso de que le echan la culpa a Dios, así te hizo Dios. Por eso así te creó. Así tienes esta inclinación. Así te hizo Dios. Qué caray, entonces Dios está haciendo cargadas. Porque realmente el sentido del amor no es meramente biológico. Es un sentido de alianza.
Y por eso es eso muy íntimo. Por eso luego el matrimonio es otra alianza, un pacto, no es un contrato, es una alianza. Y una alianza se piensa, no una alianza se deja llevar por un impulso o deseo, sino realmente por una bendición. Y esto es lo que hace de ti a un gran pueblo. Y un padre es fecundo, no por los hijos que tenga, sino por la calidad de hijo que forme. Es que porque es su hijo así, y bien formado, con valores, con principios, con actitudes de es hijo de buen padre, se dice muchas veces. ¿Qué mejor hijo de buen padre que el mismo Jesús? Es un hijo de buen padre. Y cuando se forma un hijo de buen padre, pues el mundo cambia. Pues pidamos a Dios que este sentido, todos sus hijos varones serán circuncidados como señal de alianza. Y es un pacto. Por eso a veces, un poquito tocar la circuncisión parecería como que es incómodo hablar de este tema, pero cuando se habla como las cosas con claridad y cuál es el sentido, se ilumina y dice, qué valioso es lo que Dios me dio, mi fecundidad, mi actitud de persona, y eso es lo hermoso. Ahí está la calidad de una persona. Si Dios nos hizo fecundos, y fecundos no nada más para llenarnos como los conejitos, fecundos como realmente que se llama amor, persona, valores, principios y consagración. Que así sea. Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres.